continuación, presento mi video correspondiente a la experiencia educativa de América Colonial. En este encontrarán contenido muy interesante acerca de lo que más me interesó durante el curso. Cabe resaltar que el video se dividirá en varias partes. En principio, hablaré acerca del título y de su estructura. Más adelante, hablaré acerca de los objetivos que me planteé, además de justificar mi investigación, a partir de información verificable, coherente e interesante. Conocerán el método que seguí para la elaboración y el seguimiento de mi trabajo. Incluiré las primeras conclusiones a las que he llegado a partir de lo investigado. Finalmente, les presentaré las fuentes a las que recurrí para obtener esos resultados. Pues bien, sin más preámbulo, procedo a darle inicio a la parte más jugosa y enriquecedora de este video. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucero. Hoy les hablaré acerca de Venezuela, en especial de las plantaciones en la época colonial. Espero y les guste. Antes de avanzar más, me parece de suma importancia que observen territorialmente qué es Venezuela. Es por ello que adjunté estos dos mapas. Se preguntarán, ¿por qué no Brasil o Colombia o tal vez Nueva España? Pues bien, yo me interesé por Venezuela porque en las lecturas vistas en el curso no se profundiza mucho acerca del territorio venezolano, más bien en su economía. Es así como surge mi interés. Ahora bien, ¿por qué elegí las plantaciones? Pues, con mi investigación y un poco de lectura más profunda, me di cuenta que la principal fuente de riqueza en Venezuela es la tierra. Es por ello que elegí las plantaciones. Ahora bien, para profundizar más en el tema, es necesario que nos remontemos a la época colonial venezolana. Pónganse cómodos y disfruten el viaje. En lo que concierne a mi trabajo, les voy a platicar cuál es mi pregunta de investigación. A partir de los datos recabados, ¿qué papel fungía una plantación en Venezuela? ¿Cómo esto impactaba en la sociedad venezolana? Bueno, hay que tener en claro que estas preguntas pueden parecer muy simples, pero a lo largo del proyecto las voy a desarrollar y vamos a sacar mucho acerca de estas. Recuerden que las preguntas simples son las que más nos aportan. Pues bien, en primer lugar hay que dejar en claro qué es una plantación. Una plantación era una gran propiedad territorial financiada no solo por los sectores que ya conocemos, como la iglesia, comerciantes o los mineros, sino que además era financiada por los diferentes estados metropolitanos, así como los consorcios financieros europeos. Estos actuaban como poderosos agentes y prestaban capital tanto como para el inicio y como posteriormente para el mantenimiento de las actividades productivas. Y bueno, otro punto importante que me gustaría señalar en esta parte es la cuestión de que las provincias que constituían a Venezuela no eran tan importantes para España como lo era México o Perú. ¿El porqué de esto? Porque Venezuela no contaba con los minerales con los que contaban estos países ya mencionados, como era la plata, el oro, sino que la única riqueza que podían sustraer de Venezuela era en la parte agrícola. Lo más fértil que tenía era la tierra. Ahora bien, siguiendo con la lógica y estructura de mi trabajo, nos vamos a situar en los objetivos. ¿Qué busco con esta investigación? Hay varios aspectos que me gustaría resaltar acerca de mi investigación como objetivos, pero creo que los más interesantes para resaltar son, en primer lugar, comprender el contexto venezolano. ¿A qué me refiero con esto? Hablando económicamente, Venezuela fue lógicamente complementaria a la sociedad española. Esta tendía a satisfacer las necesidades de Europa. Pues bien, el segundo objetivo que me gustaría plantear es interpretar y analizar el papel de las plantaciones y cómo éstas impactaban a la sociedad venezolana. Pues bien, Venezuela contaba con una sociedad parecida a una sociedad de castas, ya que estaba estructurada de la siguiente manera. Los grupos más importantes eran los peninsulares, los seguían los criollos, luego los canarios y los pardos. Lo interesante aquí es que los canarios y los pardos constituían al grupo más grande, hablando numéricamente.
Y finalmente los esclavos negros y indios. Pues bien, mi investigación se justifica en virtud de varios aspectos. En primer lugar, la importancia de analizar de manera crítica el papel de las plantaciones como promotoras principales de la economía en Venezuela. En segundo lugar, no dejar de vista el papel de la jerarquía en virtud a la raza, ya que de esto dependía el lugar que iba a ocupar cada persona. Por ejemplo, en la plantación venezolana, el control de la propiedad la tenía un encomendado que era buscado alrededor de las ciudades. Esta persona tenía el cargo de administrador. Era la persona con mayor rango. Se encargaba de llevar la contabilidad, vendía al mercado, contrataba y despedía esclavos y personal. Después seguían los mayordomos. Estos eran encargados de supervisar las tareas agrícolas. Le seguían los trabajadores especializados o semi-especializados, como los doctores, los carpinteros, los herreros. Estos trabajaban por un salario fijo o por cacao. Y finalmente seguían los trabajadores indígenas y africanos, denominados y mejor conocidos como esclavos. Siguiendo con mi justificación, me gustaría resaltar la importancia que tenían los productos que se cultivaban en Venezuela. El de mayor importancia es el cacao, seguido del café y el algodón. Es muy importante este punto porque ayudaban al abastecimiento en Europa. Así también es de suma importancia entender el contexto que se vive, hablando del ambiente, el clima, la sociedad, sobre todo la economía y los medios que se utilizaban para que ésta siguiera en avance. Es importante resaltar aquí que el transporte más utilizado en Venezuela fue el marítimo, ya que tenía una amplia capacidad de transportar materia prima, además de ser la forma más barata, recordando que Venezuela es un país sudamericano que limita territorialmente con el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Y ahora, ¿qué método voy a utilizar? Elegí a la historia social y a la historia económica como método para mi trabajo. ¿Por qué? Pues bien, voy a incluir en mi proyecto fenómenos sociales en los cuales hablaré de todos los actores, desde los peninsulares hasta los esclavos negros e indios. Esto incluirá obviamente a la administración política. Asimismo, tomaré como método a la historia económica para poder entender el cambio estructural que se va viviendo en la economía. Asimismo, para analizar la producción, la circulación y el consumo de bienes que se vive en Venezuela. Ya casi llegamos al final de este video, pero antes de terminar, quiero presentarles las primeras conclusiones a las que he llegado. Reitero, no son las últimas, ya que estoy segura de que voy a encontrar más en el camino. En primer lugar, la plantación es de suma importancia para el desarrollo estructural y social de Venezuela colonial, además de que el clima y la mano de obra fueron determinantes para el desarrollo de ciertas especies, como lo fue el cacao, el algodón y el café. También, el comercio local y el trueque beneficiaron mucho al sistema mercantil que manejaban en Venezuela, no olvidando también que la principal fuente de riqueza en Venezuela era la tierra, además de que la lógica manejada en Venezuela era muy parecida a la que se manejaba en México o Perú, refiriéndose especialmente a la administración, ya que ambas fueron conquistadas por España. Esto hay que tenerlo muy presente. Sin duda fueron muchos los sitios a los que consulté, desde bibliotecas, artículos, revistas y libros en línea, que a continuación les mostraré en forma de texto. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.